Gracias por la invitación. Ricardo Subieta, del Instituto Geofísico del Perú. En realidad somos una institución dedicada a la investigación científica y tenemos que responder preguntas de ese tipo. Asociarlo a incendios, asociar incendios forestales está enmarcado en la preocupación del país, de las regiones. Miriam, ¿por qué estudiarlos? Ya lo han mencionado. Es un desafío para la ciencia, básicamente un desafío para la gestión agroforestal. Se han incrementado casi en un 100% desde el 2002, y ya lo mencionó la señora congresista. Apagarlos es muy difícil, muy costoso, y la mejor solución es prevenirlos. Esta es una imagen del mes pasado para la anomalía de vegetación para toda la cuenca amazónica. Estamos hablando de Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, y notamos en amarillo la región que actualmente tiene problemas de incendios. Miriam, siguiente, por favor. Investigar, ya lo mencionó también el señor embajador, variabilidad climática, sequías, problemas asociados a este tipo de eventos. Y por qué no también tener la respuesta de qué tiene que ver el niño en el Pacífico Central o un niño costero con los incendios forestales. Siguiente, por favor. Los señores del CENAMI, bajo una investigación, ya nos han estipulado que si se calentase, aquí lo podemos ver en la región del Perú, la región que monitoreamos constantemente, la región costera y la región del Pacífico Central. Si se calienta en la región costera del Pacífico, estamos hablando del niño costero, las lluvias se incrementan, los puntitos rojos se van a incrementar la lluvia. Pero si se calentase en la región central, van a disminuir las lluvias. Y si disminuyen las lluvias, estamos hablando de probable sequía meteorológica. Siguiente, por favor. Esto es para toda la cuenca amazónica. En el 2005, 2010, publicaciones científicas del IGP ya han documentado por qué se dieron estas sequías. Intentar responderlas. Asociar a un calentamiento en el Atlántico. De por sí, la humedad que llega a la Amazonía proviene del Atlántico, y si se inhibe la entrada de humedad, probablemente también estemos propensos a sequías meteorológicas. De hecho, los datos utilizados en este estudio provienen del Ministerio del Ambiente, nacen de INDECI, del CIMPAT. Poder documentar cómo es la distribución espacial y temporal de los incendios a lo largo del país. Monitoreamos, utilizamos datos de temperatura superficial del mar, tanto del Atlántico, de la región del Pacífico, de la región del Niño Costero y del Niño Central, para que sea más familiarizado. Miriam, ¿cuál es la diferencia entre un año relativamente normal o un año extremo en incendios, en la frecuencia? Podemos observar en la parte izquierda de la figura un año relativamente normal. Esta información proviene del registro histórico, del registro del MINAM. Pero vayámonos a eventos extremos. Un año como el 2005, 2010 o 2016 asociados a sequías. Lo del 2005 y 2010 ya está documentado. Lo del 2016 está próximo a publicar. Se incrementan más, cerca del 400% la frecuencia de incendios. Siguiente, por favor. ¿Dónde y cuándo hubieron más incendios forestales en el Perú? Usualmente las regiones más afectadas son Cajamarca, Puno, Cusco, Apurímac. Y ya lo mencioné. ¿Dónde, cuándo fueron?
¿Por qué se incrementó? Son temas asociados a sequías, 2005, 2010 o 2016, donde está, es lo cierto, somos un país mayoritariamente amazónico, pero la región donde más se presenta son entre 1500 y 4000 metros sobre el nivel del mar. Es ahí donde se dan la mayor frecuencia de incendios. Estamos hablando de una región andino-amazónica. Siguiente, por favor. Esto es lo que sucede en 2019. De colores negro, verde y azul. Lo que sucedió en el pasado asociado a la frecuencia de incendios y a sequías, y en rojo lo que está sucediendo en el 2019. Esto está hasta julio, finales de julio. Se está pareciendo en demasía a estos eventos de sequía. Siguiente, por favor. ¿Y qué patrón encontramos en el Pacífico Central cuando se incrementa severamente la frecuencia de incendios forestales? Se ha identificado que, olvidémonos un instante del niño costero, que es lo que más recordamos en 2017, concentremos en el Pacífico Central. Se calienta el Pacífico Central, a lo largo del año tiende a enfriarse, pasamos de un evento del Niño del Pacífico Central a un evento La Niña en el mismo año. Notamos lo que ocurre con la O y la A, especificando como niño niña en el gráfico. Se repite en 2010, se repite en 2016. Probablemente está asociado un niño del Pacífico Central que pasa a una niña, y esto está asociado al incremento de incendios forestales, porque ya lo comenté, un calentamiento en el Pacífico Central quiere decir que probablemente está asociado a menos lluvias en los Andes. Siguiente, por favor. Esto es lo que está como la frecuencia de días secos. Estamos hablando de un día que llueve menos de 1 milímetro por día. Estamos contando los días secos de colores verde, azul y negro, lo que ocurrió en las sequías de 2005, 2010 y 2016. Pero ¿qué está pasando este año? Se está repitiendo, o sea, el comportamiento es muy parecido, o sea. Y esto es para la región de toda la cuenca Ucayali. Siguiente, por favor. Algunas conclusiones que ya las comenté. El incremento estacional de los incendios se da principalmente entre agosto y noviembre. Años extremos con frecuencia de incremento principalmente en agosto y noviembre, siendo Cusco, Cajamarca, Puno y Apurímac las más afectadas. Todo esto sugiere protocolos de prevención. Ya lo comentaron en Cusco en el pasado. ¿Por qué no proponer calendario de quemas? Fue una idea suelta, pero me parece interesante. Se ha identificado los años 2005, 2010 o 2016, donde se incrementó la frecuencia de incendios, y mencionar también el proceso de transición de un niño a un evento La Niña en el Pacífico Central, que coincide con el incremento de los incendios forestales. Creo que eso es al final. Gracias. Gracias. Blanca Ponce, especialista en monitoreo de recursos forestales. Blanca, si nos puedes dar una pincelada de tu presentación, ya que está vinculada justamente al monitoreo del patrimonio que tenemos en la Amazonía, que son los bosques. Buenas tardes, muchas gracias. Soy Blanca Ponce, trabajo en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Muchas gracias por la invitación y las exposiciones de todos los colegas que me han precedido.
Empezando justo por lo que comentó la Cancillería sobre la OTCA, ¿no? La OTCA tiene diversos proyectos y uno de ellos fue el monitoreo de la cobertura de los bosques en todos los países integrantes de la cuenca amazónica, ¿no? Donde estaba Perú, Brasil y otros países. Entonces, lo comento porque en base a ese proyecto, donde yo también participé, trabajamos el establecimiento de un sistema de monitoreo en Perú, que todavía no estaba estandarizado en ese momento, y que incluía también la información de incendios, ¿no? Las capacitaciones y la estructura y el acompañamiento lo daba Brasil, porque él sí tenía, el país evidentemente tenía un avance con respecto a los sistemas de monitoreo, ¿no? Y eso involucraba la plataforma que tenía. Entonces lo conozco bastante de cerca, por eso lo comento, porque también me parece que es la plataforma que está usando el gobierno regional, y en el marco del proyecto MAP, que también es una interesante iniciativa, y creo que ha apoyado mucho, no solo en el tema de incendios, sino en el tema de salud y en otras variables que a los 3 estados de estos 3 países. Entonces, sin embargo, en base de ese proyecto, también hubo un estudio que se publicó sobre toda la información brindada por el INPE, ¿no? Y que lo que indicaba era que recomendaba utilizar los satélites de la NASA, que eran los que, si bien detectaban muy bien los incendios con respecto a la información de las cicatrices. Entonces, en base a eso, nosotros empezamos en el Servicio Nacional Forestal del 2017 a hacer el monitoreo de los focos de calor, ¿no? Bueno, ya lo había empezado el proyecto de la OTCA, pero hacía reportes mensuales, ¿no? Ya analizando lo pasado. Entonces, no era un sistema de alerta. Entonces, nosotros empezamos a hacer los reportes. Antes eran bastante un diseño y tomaba un poco de tiempo, pero luego comenzamos a los procesos de automatización. ¿Para qué? Para que ni bien tengamos esta información colgada en la plataforma, automáticamente se descarga, automáticamente se procesa, se eliminan los falsos positivos, que son áreas, porque nos pasaba, antes no los eliminábamos, ¿no? Entonces decíamos en Moquegua, en tal localidad hay tantos, y decían, no, son paneles solares. No, en Arequipa hay tantos, no, es el volcán. O en tal localidad de Huánuco, no, es un botadero de basura, o es una fábrica, o es un centro. Entonces, toda esta información, de acuerdo al monitoreo diario que hemos iniciado en 2017, hemos generado una capa que eliminamos de esa información que brinda, porque los focos de calor es una información satelital cruda, ¿no? Te dice, este es el fuego activo, no te dice qué tipo de fuego es o si es sobre cobertura vegetal. Entonces, iniciamos ese proceso y comenzamos a identificar que necesitábamos saber, porque lo hacemos a nivel nacional, dónde está ocurriendo. Es una comunidad campesina, que en la mayoría de casos en la zona andina es lo que ocurre. Es una ANP, que es lo que también tenemos en la articulación con el CERNAP, donde identificamos los reportes, ya tienen la identificación de dónde están las áreas naturales protegidas, y si identificamos una alerta nos comunicamos directamente con ellos de acuerdo a un protocolo que tenemos. O es una comunidad indígena, comunidad nativa, o en el caso de las zonas amazónicas es un bosque de producción permanente, es una concesión de castaña. Entonces, toda esa información necesitábamos brindarlo porque los usuarios lo solicitaban, ¿no? Para actuar. Hacíamos talleres y la comunidad campesina en el bosque seco en Piura nos solicitaba que quería saber si era dentro de su comunidad campesina, porque ellos tenían un tema de invasiones y un tema de apicultores ilegales que entraban y quemaban, y ellos trabajaban con respecto a la prevención, pero necesitaban esa información. Entonces, toda la información que brindamos en la plataforma del GeoCerfor es una información que está limpia, ¿no? Que está limpia, procesada y automatizada. No necesita de una persona que lo esté descargando y constantemente colgando en la plataforma. Y todo esto ha sido un proceso de mejora, ¿no? De mejoras con información de los gobiernos regionales que nos alimentaban, y de nuestras autoridades, administraciones técnicas forestales, que son las oficinas descentralizadas del CERFOR, ¿no? Entonces, brindamos estas alertas, pero comenzamos a identificar no solo el tema del fuego, porque caía sobre áreas agrícolas, que en la zona andina son continuas, el uso es bastante intensivo, pero también sobre cobertura, sobre recursos forestales, pastizales, matorrales, bofedales, humedales. O sea, sobre el lago Titicaca, que tenemos agua, también hay incendios. Inclusive hay incendios en zonas completamente inundadas. Entonces comenzamos a identificar eso
y identificamos que también en la zona de los bosques húmedos amazónicos la dinámica es diferente, ¿no? Si bien hay un uso de estos en los potreros, en las zonas agrícolas, también identifica esta ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Este cambio de uso forestal a uso agrícola. Entonces, comenzamos a identificar que era necesario poder identificar cuáles de estos focos son alertas de incendios. Son incendios que están ocurriendo, que el satélite los ha identificado de acuerdo a un análisis. Esto también se hace todos los días. Y a su vez identificamos que hay nuevos satélites, ¿no? Hay nuevos satélites que te brindan información, si bien un poco más gruesa, se automatiza cada 10 minutos. Entonces, por eso, en el que ya lo mencionaron los colegas anteriormente, hay un trabajo articulado con diversas instituciones. Entonces, el CENAMI publica también información, nos brinda información sobre estos satélites que se actualizan, y nosotros vamos no solo identificando los incendios, sino porque hay algunos que inician a mediodía, a 2 de la tarde, que son el periodo de acuerdo a las condiciones atmosféricas que son propicias para que los incendios ocurran, sino que vamos identificando si este sigue activo o no sigue activo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en Ampay, por ejemplo? Hace unos días nosotros alertamos del incendio el viernes al CERNAM, y claro, ellos se movilizaron, confirmaron, hicieron el combate, pero había un tema de que hay que conocer la dinámica de estos incendios. Los incendios, si no se liquidan completamente, porque bajan su intensidad en la noche, parece que ya se apagó. Entonces, es lo que también nosotros recomendamos en el tema de los bosques amazónicos. Parece que se apagó, pero otra vez se reaviva por los vientos, por otras condiciones. Entonces, nosotros tenemos que seguir, a pesar de que no aparezca, seguir identificando, seguir dándole el monitoreo de ese incendio que ya estaba confirmado, porque es lo que pasó, que se reactivó y fue mucho más difícil combatirlo. Entonces, hacemos todo ese seguimiento y posteriormente identificamos cuánto es el área afectada, ¿no? Cuánto, en el caso de un incendio, si bien hay reportes de las autoridades, del INDECIO, del COE a nivel regional, como indicó el gobernador regional en su presentación, no hay la cantidad de personal para que uno pueda ir y verificar y contabilizar toda el área. Y eso es en la zona amazónica. Imaginémonos en la zona andina, donde las pendientes y las limitaciones con respecto a las redes viales impiden que nosotros podamos identificar toda esa afectación. Y nos ha pasado porque nos solicitaban, porque somos como autoridad regional forestal, nuestras oficinas descentralizadas tenían que informar en los procesos penales y los procesos administrativos sancionadores cuánto había sido el área afectada. Entonces nos decían que los reportes que tenían eran 20 hectáreas, 15 hectáreas, y cuando analizábamos era 350 hectáreas, 400 hectáreas. Entonces la diferencia comenzó la diferencia en magnitud comenzó a implicarnos a nosotros en hacer ese trabajo de identificar todas las zonas afectadas. Y nos dimos cuenta también que los registros, si bien tenemos registros históricos, tenemos registros por parte de las autoridades regionales y registros de los gobiernos regionales, es un tema también de implicancia, ¿no? Antes, el tema de incendios forestales, si bien en el 2016 tuvimos una gran emergencia, actualmente tenemos una estructura que nos ayuda a monitorear mejor, no solo con la información, sino con la implicancia de las autoridades locales y regionales. Tenemos un COEN que funciona articuladamente con el COER, con el COEL. Esto no lo teníamos antes, o no lo teníamos tan bien estructurado. Entonces, eso nos lleva a tener mejor información y mejor articulación. Entonces, esto es lo que nosotros brindamos actualmente en la plataforma. Está próxima a salir otra plataforma especializada en el tema de monitoreo al patrimonio, donde se toca el tema de incendios y se brinda todas estas informaciones mucho más detalladas para que uno pueda descargar los reportes, ¿no? Actualmente nosotros entramos a la plataforma de GeoCerfo y podemos ver esas alertas y estos focos de calor. Entonces, otra cosa de que también identificamos es que esta información o estas quemas que se realizan no son nuevas, no son de este año, del año pasado o del 2016, sino que siempre lo hemos estado visualizando, ¿no? Entonces es importante ver las acciones que estamos haciendo y el tema de prevención. Muchas gracias.
Vamos a cerrar este primer bloque para ir luego a conclusiones con Cernam, con Wilder Canales Campos, el coordinador nacional de gestión de riesgos, y luego terminamos con CENEPRED, porque ahí está el programa 068 y es determinante para el tema de fortalecimiento de capacidades a nivel nacional, ¿no? Entonces ahí hay un tremendo problema porque vemos que en las regiones los recursos son escasos. Wilder, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero un saludo a todos los presentes. Es importante empezar ya a conversar más seguido sobre ese tema que hasta el año pasado, pues en nuestra programación presupuestal del 068 ni siquiera se evidenciaba. Incendios forestales para nada figuraba, es más, este año tampoco no tenemos presupuesto designado para incendios forestales, ¿no? Eso es una parte muy importante. Hemos logrado, y lamentablemente no ha sido tan fácil, pero articularnos o involucrarnos en la cadena presupuestal y sentar ya el tema de incendios forestales para el 2020. Y eso creo que hay que saludarnos y celebrar ello. Celebrar, creo que me equivoco con esa palabra. Es importante que los que me han antecedido hayan hecho uso de la palabra porque me han ayudado a definir el tema de conceptos, porque es muy importante señalar qué es un foco de calor, qué es una quema, qué es un incendio forestal. O por ejemplo, qué es un incendio activo, qué es un incendio controlado, qué es un incendio sofocado o liquidado, ¿no? Hemos mejorado muchísimo porque antes era fácil que alguien levantara el teléfono y dijera hay incendio y no teníamos un protocolo, no sabíamos cómo actuar. Por suerte, este año hemos dado pasos muy importantes y resultados las presentaciones y los diálogos que hemos tenido hasta el momento. Sobre respuesta es necesario, nos decía el jefe Lindesi, es necesario definir también cuáles son nuestras funciones y cuáles son nuestras competencias. Por tanto, el CERNAM es encargado de dirigir y gestionar el sistema de áreas naturales protegidas, 76 áreas naturales protegidas, por favor, 17% del territorio nacional, aproximadamente 19 millones de hectáreas. Sin embargo, una vez más, nuestra función es conservar las muestras representativas de la diversidad biológica. Y entonces, ¿cuándo entramos al tema de incendios? Bueno, así como hemos entrado al tema de minería, cuando se ha visto afectada la diversidad biológica, así cuando intentamos hacer cosas fuertes sobre los cultivos ilícitos, porque se atenta contra la diversidad biológica, ahora es necesario que tomemos acciones cuando hablamos de incendios forestales. Y es por ello, si hacia adelante por favor, necesitamos reducir el riesgo de nuestras áreas naturales protegidas y establecimos como un primer reto, por favor hacia adelante, elaborar una estrategia porque no teníamos ningún insumo en el país para abordar el tema de incendios forestales. Y es así que en el 2018 aprobamos la estrategia de gestión de riesgo de incendios forestales en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Tengo que precisar esto, nuestras funciones están circunscriptas a las áreas naturales protegidas, ¿correcto? Sin embargo, esta estrategia está enmarcada en todos los procesos del SINAGER, en las 7 fases del SINAGER, y sobre esta estrategia, hacia adelante por favor, empezamos a definir algo que justo, jefe Cohen, tengo que anunciarle. Nosotros sí en nuestra estrategia hemos establecido 4 nodos, ¿correcto? Está el nodo norte, el nodo centro, oriente y sur. Esta presentación se va a quedar con cada uno de ustedes. Efectivamente nosotros empezamos con la experiencia del Santuario Histórico de Machu Picchu, ¿correcto? Claro, atendiendo incendios forestales de 2002 hasta la actualidad. Por nada íbamos a permitir que la joya de la corona, que es el Santuario Histórico de Machu Picchu, sufriera algún riesgo. Entonces, es ahí donde tuvimos nuestra máxima experiencia. En un principio, claro está, con una institución que ya lo mencionó el jefe Lindesi, que es OFDA, y esa fue nuestra base en donde nosotros aprendimos, y de ahí incluso hemos logrado tener instructores capacitados con capacidad para formar brigadistas hacia adelante. Estos nodos operativos, sin embargo, a la fecha, en estos nodos operativos puedo anunciarles que tenemos más de 200 guardaparques bomberos forestales, esa es la denominación que le hemos dado,
provisionalmente, donde en el norte la sede se encuentra en el Santuario Histórico Bosque de Pomac, en la ciudad de Lambayeque, Chiclayo, y tenemos 50, no solo en Chiclayo, sino en el nodo, 7 regiones, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas. Ya tenemos 50 personas, guardaparques, bomberos forestales, capacitados, entrenados y con indumentaria y con herramientas especializadas para atender el incendio. El incendio de Cuela no hemos movido más que 2 instructores de Cusco, pero hemos movido 19 de estas regiones, principalmente Cajamarca, Lambayeque, han acudido al incendio de Cuela. Lo importante de formar los nodos, de formar capacidades en los nodos, nos va a permitir acudir a esta emergencia de una manera más inmediata. Y por supuesto, ya no tengo que gastar tanto, ya no me puedo demorar tanto moviendo a mi personal solo de Cusco. Era ilógico pensar que solo en el Cusco, con solo este equipo de Cusco podíamos atender las emergencias del país. Por ello es que esto está plasmado ya en la estrategia y tenemos, por ejemplo, el Nodo Oriente está en un círculo y nuestra sede de nodo está en Pucallpa, que de Pucallpa, por ejemplo, acabamos de tener este fin de semana un incendio en el Parque Nacional, en la zona reservada Sierra del Divisor. Entonces, de Pucallpa, claro, hemos tenido que movilizar en avioneta a nuestro personal y atender este incendio. Entonces, sería ilógico mover desde Lambayeque hasta Pucallpa y de Pucallpa un tránsito. De igual forma, en el nodo centro tenemos ya una sede que está en Oxapampa, ¿correcto? Que es el color azul, que lo pueden visualizar. Y en la parte del sur sí sigue siendo nuestra sede de Cusco y desde allí estamos ayudando a atender varias emergencias. El último incendio ya ha sido mencionado en Ampay, donde ha estado participando los bomberos forestales de Santuario Nacional Ampay, y si es que necesitan apoyo de inmediato acudimos con o los bomberos de Cusco, que es los más cercanos, porque de lo contrario también pudimos socorrerlos con los guardaparques bomberos forestales de Arequipa o de Puno, ¿no? Adelante, por favor. Sí, está bien, sí. Cada uno de esos nodos con capacidad instalada en áreas naturales protegidas. Si ustedes pueden ver las barras en rojo, nos dicen que en el 2016 nosotros contábamos con 50 guardaparques bomberos forestales. La mayoría de ellos solo en el Cusco, Manu 5, 41 en Machu Picchu y tal vez 6 del Parque Nacional Huáscara. El 2017 fue así, el 2016 nos encontró de esa forma y con estos guardaparques tratamos de salir hacia todos los eventos que tuvimos el 2016. El 2018 sí, al identificar cuál era la debilidad, decidimos trabajar esto y fortalecer capacidades. Y esas capacidades han sido fortalecidas tanto con nuestros instructores del Cusco, así también con expertos del gobierno español, del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que capacitaron a estos brigadistas, y además hemos tenido la colaboración del Servicio Forestal de Estados Unidos, en donde nos dimos cuenta que la capacitación o el nivel de OFDA era el nivel básico, era el nivel que debemos implementar en las comunidades, fortalecer a nuestras comunidades. Eso es un nivel OFDA. Hoy en día la región, Colombia, Chile, Brasil, está sobre otros contenidos de capacitación y han sido necesarios mirarlos hacia ahí. Y hemos tenido la oportunidad de, en el concepto de que si no estamos articulados no vamos a poder solos, de convocar a estas capacitaciones pues al INDECI, al CERFOR, al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, a la Intendencia de Bomberos del Perú, y es esto lo que hemos logrado: más de 200 guardaparques bomberos forestales en estos 4 nodos, totalmente equipados. Solo mencionarles que la indumentaria para o el equipo de protección personal para un guardaparque bombero forestal está superando los 6.000 soles, ¿correcto? Y no estamos conformes con ello, consideramos que podemos mejorar esto. Solo el CERNAN ha invertido más de $500,000 de soles para adquirir herramientas especializadas y no son suficientes, ¿correcto? Tenemos más de 20 instructores certificados para formar brigadistas. Esa es la capacidad instalada en este momento. ¿Y por qué invertir tanto dinero? Porque la estrategia nos dice que efectivamente los principios rectores es la seguridad pública y la seguridad del combatiente. Es un material ignífugo que ayuda muchísimo y es totalmente distinto. Mientras que un bombero estructural está con un uniforme de 20 kilos, es porque está estable enfrentando permanentemente al calor y con un tanque de oxígeno, etcétera. En cambio, el bombero forestal no puede hacer esto, porque, un ejemplo, para batallar este incendio de Ampay, ha tenido que salir a las 4 de la mañana y caminar
aproximadamente 4 horas, con una pendiente de 50 a 70 grados y hacia una altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hacerlo con 20-25 kilos es imposible. Ese bombero, en esa mochila que ustedes ven, lo único que llevan es agua, rehidratantes, galletas, chocolates y un atún. Ellos, su alimentación es a las 4 de la mañana antes de salir y en las noches es que llegan a las 8, 9, 10 de la noche.